¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, Pati. Bienvenido a este podcast 312, un podcast que es meramente colimense y que qué gusto de verdad poderte tener aquí con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación y feliz de estar aquí. Muchísimas gracias. Oye, yo sé que nos gusta mucho ser de aquí. Muchísimo. Y también sé que te gusta mucho la cerveza, ¿verdad que sí? Entonces, ¿qué te parece si destapamos una? Ah, perfecto. Pues, saludcita. Salud. Justo. Ay, deliciosa, ¿eh? Muy rica. Muy, muy rica y sobre todo para el calor que ya se está sintiendo en el estado y que justamente pues cae muy bien la cerveza. Sí, no, a mí siempre me cae bien una cervecita y más con estos calores. Y además como que siempre la cervecita ayuda mucho como a la plática, ¿verdad? Claro, de las cosas que me gustan más de la cerveza, leyendo un poquito más, la cerveza tiene con nosotros pues, casi 8,000 años, o sea, la misma, más o menos incluso antes que el vino, y incluso hay algunas hipótesis que la agricultura inicia por la búsqueda de los seres humanos de tener un grano que se pueda fermentar, más que se pueda hacer pan, que se pueda hacer cerveza. ¿Y por qué? Justo por lo que dices, porque la cerveza nos hace en moderación seres sociables. Exacto. Y al final de cuentas los seres humanos somos seres sociables que gracias a la convivencia, a la plática, pues se nos ocurren más cosas, innovamos, creamos alianzas y formamos puentes y creo que nos hace más sociables. Entonces hay un elemento justo del que acabas de mencionar relacionado directamente a la cerveza y luego te paso el artículo que está muy bueno. Maravilloso. Oye, yo sé que también eres colimense. ¿Dónde naciste? Yo nací en Colima hace ya 42 años y pico. Okay. De los dos lados de mi familia, de los Silva y de los Ochoa, somos de aquí de Colima. Pues soy colimense incluso antes de haber nacido, ya con las historias de mis abuelos, bisabuelos, tatarabuelos. Sí, Claro. hay mucha colimensidad en mí. ¿Pero creciste en algún municipio? O... Cuando nací, mis papás vivían en Tecomán. Okay. Y yo los primeros 11 años de mi vida los viví en Tecomán hasta quinto año de primaria, 11, 10. Y después estuve aquí en Colima, sexto, secundaria, preparatoria. Después me fui a Monterrey, Ciudad de México, me fui a maestría, regresé a Ciudad de México y felizmente regresé a Colima en el 2013 para iniciar la cervecería de Colima. Oye, qué padrísimo, pero fíjate que antes de entrar como al tema de la cervecería, a mí me gustaría mucho poder conocerte un poco más, porque mucha de nuestra audiencia admira justamente a los empresarios que son pues adultos jóvenes como tú y que de alguna manera pues nos preguntamos incluso cómo se hizo, cómo fue que se le ocurrió, cómo fue que de pronto pues se va y regresa, quienes de pronto tenemos un poco del contexto de tu vida, pero pues hay personas que quienes no y que simplemente dicen, mira, la cerveza está riquísima, pero que de pronto no saben quién está detrás justamente de la cerveza. Y sobre eso a mí me gustaría pues empezar a conocerte un poco más respecto a tu familia. ¿Tienes hermanos, hermanas? Yo soy el cuarto de 4, soy el más chico. Leticia, Paula, Francisco y yo. Ah, maravilloso. Soy el más pequeño de los 4. ¿Y en el proyecto de la cervecería entran todos tus hermanos? ¿Estás solamente tú con los socios? De alguna forma, creo que mis papás y mis hermanos siempre están en todos los proyectos, aunque quizá no aparezcan en el capital social. En el capital social aparece solo una hermana, pero pues es indudable todo lo que han aportado para que este proyecto exista, directa o indirectamente. A ver, Cervecería de Colima existe porque estuve en una empresa en la que conocí mis otros 2 socios y yo llegué a esta empresa porque me fui a estudiar fuera y me fui a estudiar fuera porque mi mamá trabajaba para que nosotros estudiáramos en una universidad reconocida y bueno, entonces de alguna forma pues mis hermanos y mis padres pues están dentro de cada proyecto que hemos hecho como hijos. Claro. Oye, ¿y dentro de la familia hay algún empresa o algún negocio previo al tema de la cervecería que hayan pues impulsado o fue únicamente la cervecería? ¿Cómo fue?
Pues en mi familia pues siempre hubo vena empresarial. Mi papá cuando yo era chico pues tenía un rancho en Tecomán y le decían Sueños S.A. a mi papá porque se le ocurrían cosas y sacaba algunos proyectos, algunos funcionaban, otros no, pero venía esta idea de siempre estar pensando en proyectos y en sueños. Y mi madre, cuando existe una crisis económica o cuando mis hermanas empiezan a estudiar y demandar colegiaturas en preparatoria, claro, en universidad, crea La Buena Mesa, que fue pues por muchos años un referente en cuanto a cocina económica, cocina casera. Un negocio de tradición incluso, sí, ¿no? Un negocio de tradición. Empezó en Tecomán, luego nos venimos a Colima y sigue aquí en Colima, muy cerquita donde estábamos en Constitución, enfrente de San Fernando, la Plaza San Fernando. Y ahí pues comíamos todos los días, cobrábamos y pues se genera también buena parte de esa cultura empresarial. Claro, oye, y de pronto cuando tu mamá empezó con este negocio, de pronto sí le decían, oye, mamá, pues aquí le faltó, acá le sobró, o ¿cómo contribuyen como familia justamente? Pues como mano de obra barata, pero también como asesores, consultores y pues de todo, ¿no? Pues fue una muy buena lugar para comer porque era delicioso, sí, para comer todos los días, pero también muy buena escuela de ver los retos en el día a día que es llevar pues una empresa. Sí, totalmente, y sobre todo en este rubro, ¿no? El rubro de los alimentos, el corazón justamente que las mamás depositan en la comida, yo creo que es una de las tradiciones de muchísimos años y que de pronto trato como de vincular en este proceso cómo fue que en ustedes empezó esta chispa o esta intención de poder hacer más. Y en ese sentido a mí me llama mucho la atención cómo siendo economista, cómo pues con este conocimiento y este amor incluso pues a la geografía del estado de pronto dices, bueno, voy a probar otros aires y fuera de Colima y empieza todo este camino de Esteban Silva a prepararse para poder generar otros proyectos. ¿Cómo fue ese proceso en ti? Pues no muy pensado. Okay. Yo estudié, como dices, economía, sin mucho análisis, participé en un proyecto de reclutamiento de una empresa de consultoría. El día que me iba a graduar me dieron la oferta, entonces pues no fue que estuve buscando muchas cosas, sino simplemente pues se abrió esta puerta. Fue también una muy buena escuela como consultoría, de ahí fui a una maestría pagada por esta firma de consultoría que se llama McKinsey, a Londres, ahí de estudio ya la mezcla de geografía y economía, que es desarrollo económico. Regreso a esta empresa a pagar la maestría con mi sudor y en el transcurso de esos años empieza a surgir como las ganas de emprender algo. Había 4 o 5 proyectos en mi mente y uno de esos proyectos, el tema de la Universidad de Colima, se lo comparto a 2 colegas en aquel momento. Les gusta y pues empezamos primero a platicarlo y luego a empezar a aterrizarlo en Exceles, en presentaciones de PowerPoint y después pues ya en un proyecto que compartimos con amigos y familiares, y una vez que teníamos asegurados ciertos recursos, ya renuncio y regreso a Colima, tampoco sin pensarlo mucho. O sea, ahora conversando con mi esposa, que ya éramos pareja en aquel entonces, pues no hubo una discusión muy fuerte de vamos a regresar a Colima, las implicaciones. Cuando nos dimos cuenta y ya estábamos inmersos en este proyecto de cervecería de Colima y pues ya era claro mi regreso. Siempre que cuando me fui a estudiar la carrera, siempre tuve claro que quería regresar. Me acuerdo mucho el discurso de prepa de la que era nuestra coordinadora, la querida profesora Mellón, que nos invitaba justo a salir, pero a viajar, a experimentar muchas cosas, a conocer otras formas de vida, otras formas de trabajo, pero regresar. Entonces, pues yo siempre tuve claro que quería regresar. ¿Cómo? ¿Cuándo? No lo sabía. Si era a los 25, a los 35, a los 45 o ya más grande. Pero bueno, se presentó a mis 32 años el regreso a Colima y me encantó
pues tener esa oportunidad de regresar a Colima con un proyecto muy vinculado a Colima como tal. Claro, fíjate que mi mamá siempre ha dicho esta parte de alas para volar y raíces para volver, y me parece como muy valioso por lo que comentas. Y justo ahí se me ocurre pensar en esta parte de en qué momento vinculas este amor por estos proyectos y por regresar a Colima con el amor que tienes por los atlas, por la geografía, o sea, eso en qué momento lo empiezas como a unir y que te da como esta base para empezar con el proyecto, pues uno de los más importantes del estado. Pues Colima es un lugar que es muy propicio para que te guste la geografía. Bueno, así lo pienso yo. Desde niño, por alguna razón, pues me gustaban los mapas y Colima, pues puedes ver físicamente pues mucho lo que te enseñan los mapas, la orografía, los ríos, la conformación de las ciudades, de la vegetación, la vinculación mar, montañas, tierra. Entonces, pues fue un camino muy cercano en la pasión por la geografía con la pasión por Colima. Y mis dos familias, al ser colimenses, pues también, pues la historia que yo escucho de mis tíos, de mis abuelos, de mis bisabuelos, las referencias que se hacen de los tatarabuelos, que si el rancho San Gabriel allá arriba en Ixtlahuacán, que si la Magdalena, el Centinela en el Marabás, son pues buena parte de mi historia familiar de los dos lados tienen como contexto geográfico Colima. Entonces, pues por un lado pues, me gustan mucho las montañas, los mares, cómo se conforma la geografía, y por otro lado, pues mi historia previa pues también pasa aquí. O sea, yo, pues buena parte de las anécdotas familiares ocurren aquí. Pues como ¿Cómo no estar aquí? ¿Cómo no lo voy a creer? Claro, fíjate que eso también me lleva como de pronto a pensar que si bien Colima es un estado muy privilegiado por su ubicación geográfica, pues yo también creo que Colima está hecho pues con pinceles, ¿no? El hecho de salir de un punto a otro, poder tener la maravilla de ver los volcanes, incluso cuando viene alguien de Tecomán o cuando venimos de Tecomán, hasta cómo de pronto poder salir un poco del límite de Colima y poder tener una vista maravillosa, distinta también de los volcanes, o cómo de pronto en una altitud alcanzas a ver un poco del mar. O sea, creo que Colima tiene esto de hacerlo con pincel, de hacer una poesía incluso de Colima como una pintura. Sí. Y justamente ahí de pronto yo pienso, cuando tú estabas fuera, dentro de las empresas donde estuviste antes de regresar a Colima, ¿cómo fue este contacto de pronto con las personas que dices, pues yo soy de Colima, que quizás a lo mejor, o quizás sí, ya tú me dirás, que conocían o no Colima y que de pronto dicen, órale, vámonos a Colima y vamos haciendo una cervecería Colima? Pues como, a mí me conocían como Colima, donde trabajaba, entonces pues da cierta idea de la cantidad de minutos que hablaba al día sobre Colima. Entonces, y esta anécdota creo que es compartida por muchos colimenses. Los colimenses fuera del estado de Colima, al menos conozco a 4 personas que también decían Colima, pues, básicamente por lo mismo, porque hay un cariño, un orgullo, y también al ser poco conocido, pues hablas más. Si es algo que todo el mundo conociera, pues sería muy repetitivo, pero como nadie lo conoce, pues es hablar de tu lugar, es como llevar un ladrillo para demostrar cómo es tu casa. Y bueno, ¿cómo se hace el tema de inversión en Colima? Creo que incluso eso jugó en contra, o sea, porque lo que se sabe de Colima pues, es un lugar pequeño, o sea, habría que convencer a los que no conocen pues, que es un buen lugar para invertir. Y pues creo que también al ser un lugar pequeño tiene sus virtudes en una tesis de inversión. Entonces, no siempre lo más grande, lo más numeroso, el mercado más amplio es el mejor. Tiene sus ventajas jugar en un lugar pequeño. ¿Y qué fue? ¿Qué estudios previos se realizaron para decir que Colima era una buena zona para posicionar? Estudios sofisticados no hicimos, o sea, simplemente habíamos una tesis de inversión donde sí hay ciertas ventajas como el costo de la tierra, el costo de la renta, el
el costo, en general, los gastos asociados al personal pues son menores en un punto unitario frente a otras opciones. Pero había ciertos temas más cualitativos que hacían creer que hacía sentido. El hacer un lugar pequeño te permite hacer los pilotos más fácil. El ser un lugar pequeño es pues, más probable que conozcas a las personas, que te abran las puertas mucho más fácil, como así nos abrieron a los primeros bares y restaurantes, como así nos abren las puertas las tiendas de conveniencia. Una empresa con un profundo orgullo local como es Kiosco también formaba parte de nuestros análisis. A ver, si me dejas, en cuántos estados del país puedes acceder desde el día 1 a 150 puntos de venta, como lo que nos ofrecía Kiosco hace 10 años. Entonces, pues también el ser un lugar pequeño te permite conocer las puertas y que las puertas se abran más fácil. También en el ámbito gubernamental, o sea, nosotros, y lo decimos abiertamente a los 4 vientos, no nos han pedido un 5 nadie, ni autoridades locales, ni estatales, ni federales. Creo que al conocernos todos, pues ese tipo de cuestiones pasa menos. Entonces hace que para el tema de inversión, pues también pues contrarresten ciertas limitaciones de ser un mercado más pequeño, con menos potencial en cuanto a el número de posibles clientes, pues con otras cosas como las que acabo de mencionar. Claro, y que eso de pronto en una cuestión local de poder acercar el producto, darlo a conocer, posicionarlo y demás. Pero yo estoy segura que debiste y junto con tus socios debieron haberse sentado en mesas donde se tomó decisión de lana. O sea, ¿cómo es o cómo fue el proceso de sentarse y convencer que un proyecto es bueno para que justamente pueda haber este capital económico que permite echar a andar pues, esta idea? Pues lo he platicado cuando he conversado o algunos posibles que traen ideas de emprender, pues cómo se le hace para convencer que aquí en México no pasa tanto en el capital de riesgo, el venture capital en inglés. Pues lo básico es tener, no todas las respuestas, pero sí, yo le digo, ¿qué es lo que te tienes que creer para que un negocio funcione? Si esas cosas que te tienes que creer suenan sensatas, suenan razonables, pues das confianza, ¿no? Si ya pensaste, a ver, para vender 1 millón de cajas al año, necesito tener el 3% del mercado local, y ese 3% del mercado local se consigue si vendo 5 cartones en estos 100 restaurantes, y estos 100 restaurantes sí me la creo que puedo llegar a ellos, porque de estos 100, pues soy amigo de 30, entonces pues ya empieza a correr los números. Los Exceles todo te lo dan, tú nomás le pones y ya te sale el número que quieres, jugando un poquito con las variables, pero de cara a los inversionistas, pues creo que da mucha certidumbre el que tengas pensado bien cuáles son tus variables clave y que tienes que llegar en cada una de esas variables para que esto sea sentido. Y hay un entendimiento también en los inversionistas sofisticados, pues que sabes que las cosas no van a dar exactamente como plantea el Excel. Entonces, pues ahí entran temas cualitativos donde pues incluye pues cómo estás conformando la empresa, cuáles son las alternativas si no funciona el camino A, el camino B, qué tenemos como de protección, porque hay una incertidumbre y una inversión como en cualquier nueva empresa pues trae incertidumbres, trae también potencial mayor retorno, que esa es la tesis de los que invierten en este tipo de empresas, pero también tiene una mayor incertidumbre. Si no quisiéramos riesgos, pues están los CETES, pero los CETES, pues ya sabes cuánto te van a dar. Sí, claro. Y en ese proceso, ¿hubo algún momento donde tú dijeras, esto no va a funcionar o esto puede que no funcione? ¿O siempre fue sí va a funcionar? ¿En qué sentido? ¿Cómo viviste ese proceso? Porque el inicio debe ser complejo, o sea, no dar por hecho quizás el éxito justamente para poderlo trabajar. No, que claro que ha habido momentos complicados, complejos, donde pues sí cae como, ¿qué va a pasar? Exacto. Creo que un momento no solamente para la Universidad de Colima, sino para muchas empresas fue la pandemia.
pues, al estar cerrados los bares y restaurantes, pues es donde voy a vender la cerveza, ¿no? Y como han pasado 4 o 5 momentos donde sí donde el futuro o las perspectivas de la empresa sí han estado pues, no, si no en riesgo, sí comprometido lo que en algún momento pensamos que podría ser. Claro, porque de pronto pienso, ¿cómo llegar al mercado de Colima con un producto de Colima? Inicialmente, antes de los bares, de las tiendas de conveniencia, ¿cómo fue? O sea, ¿tú juntaste a tus amigos y les dijiste, quiero que prueben esta chela? ¿O cómo? No había cerveza. Cuando había un Excel y había una presentación en PowerPoint, la cerveza llegó mucho después. Pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue cuando ya tienes la cerveza, la degustación para saber si gusta o no gusta? Pues justo ahí, pues qué variables son las importantes para que eso pase, o sea, ¿no? Pues puedes tener un PowerPoint muy bonito, un Excel muy bonito, pero dices, a ver, es crítico tener un buen producto, porque si la cerveza es bonita, pues la puedes comprar, te llama la atención, que fue creo que un acierto, la propuesta estética de la cerveza, pero si el producto es malo, como tú dices, pues no se va a vender, vas a vender una vez, pero no se va a vender 2 veces. Pero sabíamos, por ejemplo, si quieres una buena cerveza, pues que necesitas tener una buena receta, y para tener una buena receta y una ejecución de esa receta, pues necesitas un buen equipo cervecero. Entonces, yo no soy cervecero, yo soy economista, como sabes, ni mis otros 2 socios eran cerveceros. Bueno, cerveceros en el sentido de hacer cerveza, no de tomar. Pero entonces, pues que fue de las primeras cosas que hicimos, ya que sabíamos que este proyecto iba para adelante, pues era buscar un muy buen maestro cervecero. Claro. Oye, ¿y el eslogan cómo nace? En una sala, pues parecida a esta, en la cervecería de Colima, discutiendo, bueno, cuál va a ser nuestro grito de batalla. Salió, pues nos gusta mucho ser de aquí. Había dudas de que si estaba muy largo, si iba a tener cierta resonancia, pero fue de esas cosas que salió de manera natural e intuíamos que iba a gustar a los colimenses al menos. Hubo una gran discusión ya cuando salimos de Colima como producto. Bueno, pues ¿qué decimos hacia afuera? Nos gusta mucho estar aquí, o nos gusta mucho... Nos gusta mucho ser de aquí y no cayó mal fuera de Colima tampoco. Ok. Y no ha habido como un tema donde digan, bueno, en Colima, pues sí, nos gusta mucho ser de aquí, de Colima. Pero, por ejemplo, en otros lugares nos gusta mucho ser de aquí y la ciudad donde está, sí, o cómo es. Sí, pero, por ejemplo, son de esas virtudes de Colima, de utilizar la marca Colima como tal, fuera del estado, en otras zonas de nuestro país. La marca Colima, particularmente hace 10 años, pues no sabían mucho. Entonces, el no saber, pues te da hasta cierto punto ternura. Mira, estos chiquitos de quién sabe dónde vienen, que les gusta mucho ser de allá, y menos como no es una marca preponderante como tal, o sea, no hace ruido. O sea, quizá es difícil vender en Ciudad de México una marca de Guadalajara, o en Guadalajara una de Monterrey, y en esas direcciones, pero al ser de Colima, un lugar relativamente inofensivo, chiquito, en medio del Pacífico, claro, en un lugar remoto del Pacífico, pues como que no pesa. Claro, por supuesto. Ahí me gustaría mucho saber, de pronto, exactamente desde tu visión como colimense, ¿qué crees que le ha dado Colima a la cervecería y qué consideras que le ha dado la cervecería también a Colima? Bueno, Colima pues nos da la casa, nos da la feliz casa donde estamos, con todas estas virtudes que he hablado de Colima. Es un extraordinario lugar para empezar una empresa, por las razones que ya he dicho, por el conocimiento, la cercanía. También como empresario, lo he platicado con otras personas en el sector público, en el sector privado. Colima tiene un potencial muy grande para atraer emprendedores, porque claro, si te pones a pensar a alguien que tiene 30, 35, 40, que son típicamente las edades cuando emprendes algo, pues es un lugar extraordinario para vivir, para tener tus hijos chicos, que es más o menos también la época familiar, cuando empiezas a tener hijos, puedes tener
un buen nivel de vida a un costo mucho menor que en otras ciudades. Entonces es un lugar extraordinario para emprender. Nos da un agua extraordinaria, Colima, y es muy generosa las personas de Colima permiten abrir sus puertas de repente fácil como consumidores. Sí somos relativamente conservadores en nuestro perfil de consumo, pero a la vez abiertos. Entonces, pues nos ha dado un extraordinario lugar para emprender un proyecto como este, nos ha dado una base de consumidores y nos ha dado también un lugar para probar muchas cosas, que por la escala nuevamente es un extraordinario lugar para pilotear cosas. ¿Y qué le ha dado Cervecería de Colima a Colima? Pues creo que no soy el que debe contestar eso, sino los colimenses, pero pues sí sé que Cervecería de Colima ha puesto en la mente de consumidores fuera de Colima, en el resto de México, incluso fuera de México, pues el nombre de Colima, tal cual. Muchos yo digo que los hipsters de la Roma conocen la calle Colima y Colimita, sí, pero no mucho de Cervecería de Colima. Hasta Dua Lipa estuvo en la calle Colima. Sí, hace poco, ¿verdad? Que fue como muy viral el asunto. Oye, sé que han tenido incluso reconocimientos. Platícanos un poquito de esos reconocimientos que ha tenido la cervecería. Pues en cuanto a cerveza, desde los primeros años le ha ido muy bien en el reconocimiento como líquido. Creo que el líquido es, como platicaba hace un rato, pues primordial. Si la cerveza no está buena, sí, claro, la gente no se lo va a tomar ni porque la marca sea muy poderosa, muy bonita, porque esté muy barata. Si la chela no está buena, la gente no va a tomar. Claro. Entonces, pues el mayor reconocimiento es el reconocimiento del consumo de la gente. Colimita es la cerveza independiente más consumida en México. De hecho, la cerveza mexicana más vendida en México es Colimita, porque las otras dos grandes empresas cerveceras ya no son mexicanas. Entonces, pues podemos decir que la cerveza mexicana más vendida en el país, incluso fuera del país, es Colimita. Y el hacer eso, pues ponen el nombre de Colima en la boca, literalmente, claro, de muchísimas personas. Oye, Esteban, fíjate que yo soy muy apasionada de todo, de todo. Y la verdad es que te escucho, se me eriza mucho la piel porque realmente es maravilloso que Colima se vea mucho hacia afuera en temas positivos, porque justamente Colima lo tiene todo, ¿no? Y justo dentro de esto que tú me platicas, no puedo dejar de pensar también en esta parte social que tiene la cervecería. O sea, yo creo que los martes con causa han sido maravillosos porque justamente abre también el campo a otros aspectos, sobre todo sociales. ¿Cómo nace la idea? Pues cuando empezamos Nos gusta mucho ser de aquí, pues no lo veíamos solamente como un eslogan comercial, sino como una pues, forma de decir quiénes somos. Claro. Y si somos consecuentes con el nos gusta mucho de aquí, pues buscas que el aquí sea un mejor lugar y pues sí surge de cómo nos vinculamos más. Creo que fue de las sorpresas cuando regresé a Colima con tanta gente y grupos que están haciendo cosas muy positivas por Colima. Entonces de ahí surge el Martes de Causa y Colectivos, que apenas estamos volviendo a retomar después de la pandemia, que era pues cómo donas las utilidades de los martes para diferentes causas y colectivos. También tenemos un proyecto que me gusta muchísimo que se llama Volcán de Fuego, Montaña de Agua, que con recursos de la Cervecería de Colima y del Fondo Mexicano para la Conservación de la Fundación Río Arronte, pues está haciendo un proyecto padrísimo en las faldas del Volcán de Fuego, que es donde pues no solamente la Cervecería de Colima, sino buena parte del Valle de Colima saca su agua. Pues estamos conservando, llevamos más de 200 hectáreas reforestadas, se han instalado filtros de aguas grises en comunidades donde no hay drenaje, se han instalado como 20 sistemas de captación de lluvia para justo hacer el manejo de la cuenca pues más sustentable. Entonces, pues es otra forma de decir, pues cómo hacemos un mejor aquí, pues conservando los bosques, porque si no tenemos bosques allá arriba, no vamos a tener agua acá abajo, y sin agua acá abajo,
pues no hay ni ciudad, ni cerveza, ni nada. Ni nada, claro. Yo creo que es uno de los aportes también muy importantes que tiene la Cervecería Colima, justo por esto que hablas, porque también es algo de responsabilidad social, ¿no? Y de responsabilidad empresarial. Y yo de verdad que junto con eso no puedo omitir preguntarte tu opinión muy personal respecto a la situación política y social que de pronto se vive en el Estado, sobre todo ahorita en un proceso electoral. Como empresario, ¿cómo lo ves? ¿Qué esperas como empresario justamente de estas transiciones? Pues como ciudadano, antes que como empresario, pues sí, claramente Colima no son sus mejores años. La crisis de inseguridad, de violencia más que de inseguridad, pues ha dañado sobre todo, bueno, principalmente pues, la vida de las personas afectadas y de sus familiares, claro. Pero en segundo plano ha dañado la confianza, el orgullo de los colimenses en nuestra ciudad, en nuestra región. Es muy triste ver, por ejemplo, cuando iniciamos hace 10 años con el Nos Gusta Mucho Ser de Aquí, pues pegaba automáticamente. Claro. Tristemente, ahora a muchos jóvenes no les gusta mucho ser de aquí y es entendible. Entonces, ¿qué me gustaría escuchar del entorno político, de los actores políticos y en general qué tenemos que estar pensando como ciudadanos? Es cómo recuperamos esa confianza y ese amor por Colima. Más que voy a poner 3 luminarias o claro. Se me ocurre A, se me ocurre B, o campañas positivas o negativas en cuanto a en temas políticos, sino una reflexión, qué tenemos que hacer como sociedad independientemente de este fenómeno que entiendo escapa a mucho de lo que pueden hacer los políticos y la sociedad, pero sí que podemos hacer para retomar la confianza. O sea, claro. Que tenemos para volver a sentir orgullo por el lugar donde somos. ¿Directamente consideras o cómo consideras que afecta el tema de la inseguridad justamente en los negocios locales, en las empresas locales? Pues es algo muy subjetivo, pero un menor ánimo por aprender. O sea, como... por invertir quizás, no sé. Sí, pues ¿por qué invertir, por ejemplo? ¿Por qué hacer una gran inversión en temas de hospitalidad, restaurantes, hoteles en Colima y no en un Mérida que está más tranquilo? Claro. Pues si tiene la argumentación para hacerla, es a ver, se va a deteriorar aún más la inseguridad. Si se deteriora más, pues evidentemente van a venir menos turistas y ese tipo de inversiones pues depende del flujo turístico. Y como decía, pues hay muchos factores, o muchos sectores. Un agricultor, si está en riesgo por tema de cobro de piso, etcétera, su inversión millonaria en el rancho, pues te la piensas. Claro. Y más allá de los empresarios, como ciudadanos, independientes si tienes empresa o no empresa. O sea, ¿por qué vas a querer vivir aquí y no en otro lugar que te ofrece pues más tranquilidad? Sí, claro. Que es el elemento número 1 para Colima. Totalmente de acuerdo. Si tuvieras una varita mágica y pudieras regalarle algo a la juventud de Colima, ¿qué sería? Pues no hay varitas mágicas. Supongamos. Pero, pues ánimo de esparcimiento, o sea, como por más complicada o compleja que esté la situación, pues sigue siendo un lugar extraordinario para desarrollarte, para ir al río, para andar en bici, para caminar, para tomarte tus cervecitas, para disfrutar. Entonces, pues yo le doy un ánimo por justo disfrutar el maravilloso lugar en el que estamos y desarrollarse en su juventud. Yo aquí fui joven y fui un joven muy, muy feliz y me encantaría poderle regalar ese espacio a las nuevas juventudes. Si pudieras, o más bien si pudieras transmitirles a través de Podcast 312
este ánimo justamente para que no descarten ni de estudios ni de emprendimientos y autoempleos? ¿Qué podrías decirles? ¿Qué les puedes transmitir? Pues eso, ánimo, sigue siendo un lugar extraordinario y para emprender, para disfrutar, para tener familias, para gozarlo, y hay cuestiones que escapan a nosotros, incluso a los políticos, de las cosas que se pueden hacer, pero entre más retomemos la ciudad y el Estado como ciudadanos, pues más difícil se la ponemos a los que tienen otros intereses. Claro. Por último, los 3 aspectos que tú consideras o habilidades que debe de tener un chavo o una chava que está emprendiendo para justamente alcanzar este potencial que de pronto pues uno sueña, ¿no?, cuando emprende. ¿Personales? Personales. Creo que de las grandes ventajas de los equipos es cómo complementamos estas habilidades, y creo que es muy difícil en una persona encontrar pues todo, ¿no? Entonces por eso creo que el saber, creo que el factor más importante es ese entendimiento de tus fortalezas, en qué eres bueno, y pues desarrollarlas, hacerlas, llevarlas a su máximo potencial, esplendor, y en las debilidades también ser muy conscientes de ellas, y por rodearte de gente que te complemente, ¿no? Entonces, pues creo que si quiero ponerlo en un elemento, es el conocimiento, el entendimiento de tu persona. Claro. No todos van a ser los más extrovertidos, que es algo que no todos van a ser los más positivos, optimistas, pero pues también puedes ser no el más optimista y ser muy exitoso en tus proyectos, sino ese entendimiento de para qué eres bueno y para qué no eres bueno, y complementarlo con equipo. Con lo que sí se puede, ¿verdad? Claro. Muchísimas gracias, Esteban. De verdad que muy, muy sabroso platicar contigo, conocerte más, sobre todo lo que puedes transmitir y lo que seguramente ya en este momento estás transmitiendo con las personas que nos ven. Yo te agradezco mucho, nos gusta mucho ser de aquí. Gracias. Sí, nos gusta mucho ser de aquí, ¿verdad? Muchísimo. Pues muchísimas gracias, esperamos poderte tener más adelante. Claro. Sé que vienen muchos proyectos interesantes para la cervecería, que nos encantaría muchísimo, tanto al director creativo Luis Armando Galindo como a la producción de Iván Urbina y por supuesto tu servidora, que nos pudieras compartir pues justamente más adelante los proyectos de la cervecería Claro. Colima, y pues agradecerte y despedirte en nombre de todo el equipo, junto con Darius y junto con todos los que hacemos este podcast, pues que esperamos que sea una parte importante para seguir motivando a la juventud de Colima. Muchas gracias. No, gracias, Pati. Pues ustedes dicen rana y yo brinco. Maravilloso. Cuando es veces feliz estar aquí. Pues muchísimas gracias y pues salud. Salud. La verdad yo sí la necesitaba, porque sentía que se me estaba...